Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. En esta ocasión voy a presentar un indicador. El indicador se llama MACD Pro. Es un indicador que un miembro del canal facilitó para que pudiéramos entregar a toda la comunidad de Boot Gratis 12 de forma gratuita. El MACD Pro, vamos a realizar una estrategia con él y pues vamos a tratar de conseguir una entrada perfecta. O sea, una entrada que nos dé el máximo rendimiento con el mínimo de riesgo. Para ello, pues, vamos a utilizar este indicador. En breve les voy a explicar en qué consiste y cómo vamos a hacer las entradas para que podamos tener entradas con poco riesgo y con un margen de ganancia elevada. También quiero dar gracias a todas aquellas personas que me han inscrito en el canal de Book Gratis 12 y al privado y han estado entregando indicadores, estrategias y sigo trabajando en ella. Sigo trabajando en la gran mayoría de lo que me han enviado. Otras pues han sido descartadas y le he dicho a las personas por qué han sido descartadas. Pero en esta oportunidad creo que este indicador pudiera ayudar a la comunidad y pudiera ayudar a las personas que, sobre todo a las personas que tienen poco conocimiento y que no saben hacer entradas. Así que pensando en esas personas voy a entregar este indicador. También quiero anunciar que aquellas personas que quieran ingresar al canal de WhatsApp o al grupo de WhatsApp de Book Gratis 12, donde hacemos análisis, hacemos Zoom y entregamos señales y entradas. El día de ayer hicimos una entrada muy buena en contratendencia con el B10 y bueno, se sacó un provecho significativamente alto y seguimos haciendo análisis. Para que puedan entrar a ese grupo tienen que ir al canal o al grupo de chat de Telegram Wall Street y Logan. Wall Street y Logan, allí pueden entonces hacer los análisis y aquellas personas que yo vea que hacen análisis sostenido y que realmente están interesados en ingresar al grupo de WhatsApp, entonces lo voy a estar ingresando al grupo de WhatsApp para que pueda analizar juntamente con Wilson, juntamente con otros dos miembros más del canal que están allí y que queremos seguir aumentando la cantidad de personas que pueden estar en el grupo de WhatsApp, pero si no hay interés, pues sencillamente no lo vamos a hacer. Bueno, dicho esto, voy a ir directamente a lo que es a presentar el indicador y la estrategia para el día de hoy. Bien, acá tenemos una gráfica del 75. Podemos analizar cualquier mercado con este indicador que voy a estar entregando y ya les voy a decir cómo lo va a obtener. Este indicador, pues lo que hace es en realidad tener un MACD en diferentes temporalidades para que entonces podamos hacer entradas a favor de lo que nos establece el MACD en todos los time frames. Bien, tenemos que el indicador se llama Super MACD Book Gratis 12. Tenemos acá lo que es, en este caso, nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, pero nos interesan los parámetros. Estos parámetros son ajustables, usted los ajusta de acuerdo a lo que usted necesita. En lo personal, pues yo creo que semanal, diario, 4 horas, 1 hora, 15 minutos y 5 minutos son más que suficientes. Fíjense que tenemos por default los que son las E más rápida, E más lenta y el periodo de señal, tal cual como viene el MACD. Sin embargo, si usted conoce otra configuración mejor, usted puede cambiarla y que le pueda dar mejores resultados. Acá está también el método de la media móvil, está exponencial, también puede ser simple, usted decide. Y a su vez, está aplicado al precio de cierre, que acá también usted lo puede cambiar. Esto no es nada complicado. Si usted quiere cambiar los colores, pues lo cambia. Pero por ahora vamos a dejarlo tal cual como está el indicador Super MACD de Book Gratis 2. Bien, vamos ahora también a incorporar dentro de la estrategia que vamos a dar el día de hoy una media móvil. Esa media móvil nos va a dar un indicativo de hacia dónde va el mercado. En este caso tengo una media móvil de 500 simple, que es un indicativo que hacia dónde se dirige el mercado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? La entrada perfecta. La entrada perfecta con este indicador es algo difícil de conseguir. Sin embargo,
Es posible hacerla en el momento que usted observe el mercado y se den todas las condiciones. ¿Cuál es la estrategia para ese establecimiento de entrada? Lo primero que vamos a hacer es fijarnos a dónde están las velas. En este caso, las velas de este mercado 75 están por debajo de la media móvil de 500, lo que quiere decir que por ahora lo que vamos a hacer son entradas a la baja a través de lo que nos dice el indicador. ¿Cómo hacemos esa entrada a la baja? Siempre y cuando todo el MACD me esté diciendo de que va en esa dirección, entonces yo voy a establecer mi entrada a la baja. También hay una variante que he visto que da muchos resultados, es cuando por lo menos 5, escúcheme bien, 5 de los, que una vez que, una vez que la vela cruce la media móvil y por lo menos 5 MACD se consiguen alineados, entonces hacer la entrada con salida en la propia media móvil. ¿Cómo es eso? Fíjense. Acá la vela cruzaron, fíjense que las velas están cruzando, pero no hay 5 MACD alineados. Fíjense que aquí hay 4 rojos y está por debajo, no se hace entrada. Aquí hay 3 verdes, no se hace entradas, pero en el momento que las velas cruzan a favor de esa línea tendencial, que sería entonces esta vela, se van 5 MACD a favor de la verde y está por encima de la media móvil, en este caso tendencial, que nos está marcando la tendencia. Entonces, que nuestra entrada estaría marcada en este punto con salida en este punto y fíjense que el resultado es significativamente bueno. Otra de las cosas que he notado, que las salidas pueden marcarse en el momento que se dan 3 MACD en contra. Fíjense que acá se dieron 2 MACD en contra, no se sale. Y acá hay 2 MACD, pero acá hay 3 MACD en contra y la salida perfecta estaría acá, cuando se marcan 3 MACD en contra. Entonces, en conclusión, si tenemos velas por encima de la media móvil, que ya dimos ya cómo se configura, fíjense que es una media móvil simple, por si acaso, no exponencial, y a su vez hay 5 MACD alineados, se hace una entrada con salida en el momento que hay 3 MACD en contra. O sea, acá sería la salida marcada en este punto. Y se gana todo eso. Eso es una cosa. Otra de las que usted puede hacer es entrada con 5 MACD con salida en la línea tendencial, que sería la media móvil de 500 que tenemos allí. Eso sería una forma significativamente buena para poder obtener, en este caso, resultados acertados. Y el riesgo, ¿cuándo es el riesgo o cuándo salgo? En el momento que estos se den, vamos a buscar una entrada donde hay salida de 5. Fíjense, aquí hay 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Está por debajo. Fíjense que hay 5 MACD alineados. Está por debajo. Y yo hago mi entrada acá a la baja. Pero cuando yo tengo 3 en contra, que es este, fíjense que aquí hay 3 en contra, verdes en contra, yo tengo que salir. El riesgo es muy bajo. O sea, acá yo marco mi salida. El riesgo es bajo con la ganancia que es alta. Entonces, mi salida está marcada en esta vela. Fíjense, ahí entro con 5 MACD rojo, está por debajo de la media móvil, pero cuando se me cambian a 3 MACD verde, que es que se me vuelve en contra, no importa cuál sea el orden, eso lo quiero dejar claro, porque acuérdense que aquí estamos trabajando con diferentes time frame. Entonces, es nuestra salida. El riesgo es poco. Pero vamos a ver en qué momento, aquí hay 3 MACD, aquí hay 5 MACD, fíjense, aquí hay 5, a ver, vamos a ver acá. Se cruza el mercado y hay 5. Se cruza, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Esta vela que cierra, fíjense que acá no tenemos 3 MACD verde, acá tenemos 1, 2, justo acá tenemos 2. Y en esta vela, precisamente en esta salida que está acá, tenemos 3 MACD verde. Marcarían nuestra salida. Justo acá. Listo. Salimos. Y volvemos a esperar lo mismo. Volvemos a hacer las entradas tal cual. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, que es la entrada que ya habíamos marcado. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Vemos que hay 5. Vamos a ver, cruza el precio. Hay 5. Entramos con salida en 3. Justo acá. No se pierde, no se gana.
¿ok? Con salida en 3. Esta sería, se ganó, pero muy poco. Y así usted tiene que ir estableciendo. Entonces, esa regla de entrar por lo menos con 5 MACD a su favor, siempre y cuando las velas estén a favor también de la tendencia, con salida cuando se cambian 3 MACD diferentes o contrario a la entrada que hicimos, ¿no? Eso es lo que yo le voy a recomendar. También quisiera decir de que este Super MACD Boot Gratis 12 lo va a conseguir en el canal de Boot Gratis 12 Binarias y Forex de forma gratuita y que todos pueden ir allá a descargarlo y tratar de implementar esta estrategia sin importar el mercado. O sea, el B10, el B75. También podríamos hacer un análisis con los boom y crash. Por ejemplo, fíjense que en el caso de los boom y crash, hay otra cosa que tengo que decirle, es que es el MACD, si usted lo coloca en una temporalidad superior a la que ya está establecida, por lo menos M5 es una temporalidad en la cual está establecida la última temporalidad del MACD, no le va a mostrar el MACD. Eso van a estar preguntando en el canal. Profe, es que lo puse en M15, pero no se muestra, tiene que ser con temporalidades inferiores a las que se establecieron. M2 está por debajo de M5, fíjense. Acá tenemos la temporalidad inferior de M5. No le va a mostrar el MACD o en este caso el Super MACD siempre y cuando usted se coloque por debajo de estas temporalidades. Si este último periodo es de 15 minutos, entonces sí me va a mostrar en este caso el MACD cuando yo lo coloque en 5 minutos. Recuerden que tengo 15 minutos porque así lo establecí. Y en el momento que me coloco un M5, fíjense que sí me muestra. Pero tienen que estar en este caso, debajo de la temporalidad, si no, no le va a mostrar el MACD porque el cálculo no lo va a poder hacer. ¿Ok? Perdón, me voy a colocar acá 5 minutos. Bien, vamos a analizar el Crash Boom y cómo funciona el Crash Boom con ello. El Crash Boom funciona de manera similar siempre y cuando usted quiera ir a favor o en contra de los SPY. Fíjense, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 temporalidades. No podemos hacer, a pesar de que tenemos a favor el SPY acá, por encima de la media móvil, no podemos hacer entrada porque solamente hay 4 MACD, no hay 5. Entonces, caso contrario, fíjense acá, el cruce que tenemos, acá tenemos 1, 2, 3, acá fíjense tenemos 1, 2, 3, 4 MACD, nuestra entrada estaría marcada justo acá, con salida acá si vamos a trabajar con salida en la media móvil, o salida justo cuando se dan 3. En este caso, la salida sería justo acá, que se dan 3 y se gana. En contratendencia, volvemos a hacer una entrada acá, con salida justo cuando hay 3. Acá se vuelve a ganar. Un poco más acá, en este SPY. Y se vuelve a ganar. Eso en contra del SPY. Vamos a ver qué nos dice el Boom 500, a ver si estamos a favor de SPY, para que vean cómo se pueden cazar SPY fácilmente con este indicador. 1, 2, 3, 4. No hay 5 alineados. Buscamos una forma donde podamos alinear 5. No hay. No está fácil. Pero podemos empezar a buscar. Esto lo va a tener que practicar usted en el Crash. ¿Se pueden cazar SPY con esto? Sí. La respuesta es sí. A pesar de que el mercado está a favor, fíjense, en este caso, busque donde el MACD esté a favor de los SPY. Aquí está a favor de las velas trend porque está en verde. Entonces, esto lo va a tener que analizar usted y lo va a tener que determinar cómo hacer las entradas, y es posible sacar siempre y cuando usted tenga una gestión de capital, es posible sacar mucho. Voy a dejar el video hasta acá y espero que puedan sacarle bastante provecho. Fíjense que acá está a favor de los SPY. Mire, tenemos acá hay 1, 2, 3, 4 y justo acá se da nuestra entrada. Y fíjense todo lo que se da, si se va a ir. Fíjense que no hay, y está bueno este análisis porque no hay, hasta el momento, no hay 3, y se sigue. Fíjense lo que ocurrió en el 500, y ojalá pueda usted a tomar esto. Usted está a favor acá de los SPY. ¿Ok? Espera que esté en 5. Fíjense que acá se da la entrada perfecta. La entrada perfecta son 6. En este caso, los MACD. La entrada perfecta está acá. Con salida, cuando existan 3 MACD verde. Y no lo hay. Fíjense que acá llegó a 2. Usted pudo haber salido acá, sí. Pero si se establece la estrategia con salida con los MACD, acá sigue ganando.
y está, en este caso, a favor de puros SPY en M1. ¿Sí ve? Entonces, estas son las entradas perfectas que buscamos con este indicador, donde todo esté alineado, esté por debajo de la media móvil, es lo más probable, y a su vez con salida en 3 MACD verde, que sería lo contrario a la entrada que estamos haciendo, que es una venta. Fíjense todos los spikes que pudo haber sacado y que sacó. Entonces, espero puedan utilizar este indicador y puedan sacarle bastante provecho a ello, y pues cualquier cosa comunique cómo les va ya en el canal de Book Gratis 12 Binarias y Forex. Les deseo el mejor de los días y nos estamos comunicando por Telegram.